Senadora Sofía Gaviria, muy buenos días. Buenos días, Fernando, para usted y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad y por supuesto para toda la mesa de trabajo tan querida por tantísimos colombianos y en particular por mí. Muchísimas gracias, senadora. Bueno, se reunió la JEP para oír hablar a estos bandidos de las FARC sobre los secuestros que habían cometido. Secuestros muchas veces acompañados de la desaparición de la persona de la que no se volvió a saber nada. Y usted es una de las representantes más conocidas y más claras y más determinantes de las víctimas. ¿A usted la invitaron? ¿Usted pudo participar? ¿Escucharon la voz suya y la voz de tantas miles de personas víctimas de las FARC que quieren manifestarse por conducto suyo, porque individualmente no tienen voz ante el país? ¿La invitaron? No, en absoluto, no invitaron a Sofía Gaviria, ni a sus familiares, ni a la federación, aunque nosotros siempre hemos pedido la participación y la asistencia activa, pero no solo no nos invitaron, sino que no dejaron entrar a las víctimas que se hicieron presentes en el lugar. Eso pues viola completamente el nuevo reglamento sacado por el Congreso pues hace dos o tres semanas y firmado por el presidente rápidamente. Viola un artículo preciso donde se dice que las víctimas tenemos derecho a estar en todo el proceso y pedir pruebas y participar durante todas las audiencias públicas y todas las citaciones de nuestros victimarios. Entonces, pues empezó no solamente pues con una falta de legitimidad, con mucha desconfianza de los colombianos, pero sobre todo violando su propio reglamento. Eso pues, eso fue una lucha, Fernando y oyentes, frontal contra el gobierno y contra las FARC de la participación legítima de las víctimas en ese proceso como parte esencial de una justicia transicional. Es decir, entonces pues no solamente es el irrespeto a las víctimas, sino la violación de su propio reglamento que tanto pidieron y tanta laraca se hizo sobre la necesidad de ese reglamento. Yo recuerdo desde que iniciamos el primer debate de esa justicia de nada, justicia de camarilla para las FARC y de persecución para los militares, que la Federación y esta senadora con su equipo peleó con el ministro Cristo y luchó contra su viceministro en ese momento, hoy desafortunado ministro del Interior, el doctor Rivera, para que incluyeran la participación de las víctimas activamente desde el inicio de cualquier audiencia o citación. Y ellos se negaron. Solamente es incluido esa participación y siempre durante todos los debates en cada uno de los pasos legislativos lo solicitamos y el gobierno se negó, haciéndole el favor al FARC, hasta que en la conciliación de la comisión especial, en el último debate, que Centro Democrático participó activamente y que ya con otras condiciones, digamos, porque tenemos un nuevo presidente afortunadamente, pues entonces ellos pudieron incluir esa participación activa y entonces eso está en el reglamento. Entonces eso es lo primero, aclararle a la audiencia que esto no se trata de que los jueces amañados de la Jurisdicción Especial para la Paz decían que dejan o no entrar o las FARC, mucho menos los victimarios, sino que eso está en el reglamento y violaron el reglamento y vamos a tomar medidas, por supuesto la Federación va a tomar medidas. Senadora, yo tengo más que decirle. Sí. Usted sabe pues que entre mis defectos está una vocación irrenunciable por el derecho. Y yo no conozco juicio penal ninguno. Desde Beccaria hasta nuestros días, donde no participe en el proceso por derecho propio la víctima del delito. Eso es lo que se llama en cualquier proceso penal, en cualquiera,
la parte civil. Ahí siempre están los jueces, siempre está el acusador, está el procurador que emite concepto y la víctima. De manera que esto no es que les dé la gana a los de la JEP, es que un proceso penal sin víctimas, discúlpeme, no existe, es una parodia de proceso penal y se las van a tener que aguantar a todas, porque cada uno tiene derecho a hablar de su tragedia y a decir, usted que está ahí sentado, usted secuestró a mi esposo o a mi hermano o a mi padre. Usted me tiene que responder aquí qué pasó con eso porque yo tengo las pruebas de que usted es el secuestrador. Entonces, ¿cómo le niegan a usted que representa a las víctimas y a las víctimas el derecho de entrar a un proceso? Es que eso no es que esté en el reglamento o que no esté en el reglamento. Eso pertenece a la cultura universal del derecho penal. Proceso penal sin víctimas es una parodia de proceso penal. Me disculpa si soy demasiado contundente en eso, o si usted conoce alguna excepción de algún proceso penal en algún país civilizado donde la víctima no tenga derecho a participar. Sí, Fernando, lo que pasa es que esto no es, eso no es una justicia de derecho penal porque la construyeron a su amaño, a su entera, al menú que le propuso las FARC, y entonces, por supuesto, allá no va a haber un castigo siquiera simbólico frente al daño irreparable y atroz y de dimensiones pues absolutamente de violación de derechos humanos fundamentales que hizo las FARC. Eso es, entonces pero ni siquiera con el irrisorio reglamento que se les puso respetan, digamos, una condición básica de cualquier juicio, que es la esencia misma de estar el testigo más legítimo, que es la víctima, en un proceso penal. Entonces, pues eso. Pero además, pues hay temas, es que cuando se habla de este tema, de estos acuerdos, usted cada vez, es decir, yo cuando atiendo sus entrevistas, a mí me da pena con los oyentes, porque cada vez los temas son más gruesos, de más calado, o sea, más afectación de la democracia. ¿Cómo así que estos señores dicen que van a responder solo por 20 años de los 50 años que ellos secuestraron, mataron, desaparecieron, violaron? Es decir, estamos hablando, esta audiencia era para el reconocimiento, para iniciar los responsables del secuestro, ¿cierto?, de las FARC. Y entonces hablan que van a responder del 93 al 2002. ¿Cómo así? ¿Y qué pasa con todos los que, o sea, la ley de víctimas inicia en 1985, la reparación y el reconocimiento y todo eso? Hicimos, ya esa es una fecha arbitraria, esa es una fecha que niega el dolor y el derecho a la reparación y a la verdad que tengan las víctimas anteriores a esos años, pero había que hacer un corte en este valle de lágrimas. Entonces se hizo esa cosa. Entonces, ¿qué pasa del 85 al 93 y del 2002 a la fecha, Fernando? Porque la FARC tiene que responder por todos los secuestrados que tuvo y que hizo, los secuestros que hizo efectivos, inclusive durante la negociación en el 2014, 2015 y 2016, que Ervin Hoyo y yo llevamos al Congreso y le mostramos, y también llevamos a la mesa de renegociación del plebiscito, que como esa mesa de renegociación no sirvió para nada, porque fueron absolutamente sordos el gobierno y no hizo caso de los cambios y las reformas fundamentales. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es una violación descarada, infame y un asalto al derecho a la justicia mínima que este mismo proceso de justicia transicional mentiroso se ha definido en esa Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo así? ¿Qué pasa con los otros secuestrados? ¿Qué pasa con los secuestrados que desapareció las FARC durante este proceso? Porque están desaparecidos, porque ellos los mataron y los responsables son el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, el secretariado, los negociadores, las personas que comparecieron el pasado 13 de julio, son responsables de esas muertes. Entonces, o sea, es decir, a mí yo cada día me sorprendo más del cinismo, de la mentira que es esta Jurisdicción Especial para la Paz. Pero otra perla para los colombianos demócratas que hace la JEP es que inició con toda
mostrando toda la pus que tiene adentro. Citaron al doctor, al general Henry Torres Escalante el pasado 9 de julio para hacer una pantomima de que están haciendo por lado y lado, digamos que es una justicia para todos los sectores, a acreditar y a que se sometiera a la JEP. Eso es una mentira, es una puesta en escena. El general se sometió hace un año, el pasado, en el 2017, en julio del 2017, el general ya se había sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ahora hacen una pantomima de que se está sometiendo ahora. Todo con para llenar unos requisitos mentirosos y maliciosos que ellos se inventaron para mostrar una ponderación y que están trabajando en todos los sectores, cuando realmente están haciendo que se humillen los militares y se sometan a una justicia que los tiene acorralados, que los está persiguiendo, a confesar crímenes que no han hecho para poder exonerar de los crímenes que todos conocemos y que vivimos y que sufrimos de las FARC. Así está montada esa Jurisdicción Especial para la Paz. Senadora Sofía Gaviria, esto lo tiene que saber la Corte Penal Internacional. No hace muchos días, unas semanas, se fueron para allá los dignatarios de la JEP. Allá vimos al señor Cifuentes y allá vimos a la señora Linares y allá estaban 2 o 3 o 4 sí, contándole a Fatou Bensouda lo que le quisieron contar. ¿Y cuándo va a recibir Fatou Bensouda a las víctimas? Que las víctimas son la parte esencial, perdóneme, pero un proceso de paz sin contar con las víctimas le falta el elemento esencial. ¿Por qué hay proceso de paz? ¿Y por qué va a haber penas mínimas? ¿Y por qué va a haber justicia transicional? Porque hubo víctimas. Si no hubiera víctimas, no habría pasado nada de eso. ¿Ustedes no han pensado en buscar un acercamiento con la Corte Penal Internacional para decirle simplemente los queremos enriquecer con la verdad y mire el último atropello de que somos víctimas porque nos revictimizan, hacen audiencias públicas y no nos dejan entrar? Proceso público, proceso penal, sin víctimas. Por Dios, Fatou Bensouda debe saberlo, senadora. Por supuesto, es que yo espero dedicarme estos años con un gobierno que busca la democracia, el equilibrio, que sí busca la verdad y que sí busca unos mínimos de justicia y sobre todo la reparación material y moral que representa para las víctimas también tener esos mínimos de justicia al menos y que sus victimarios verdaderamente enfrenten a sus víctimas y que le digan la verdad y que sus víctimas les digan la verdad en su cara también, porque no, eso es decir, no solamente es exigirles que nos confiesen y que se arrepientan y que digan la verdad y que reconozcan que merecen una pena efectiva por los crímenes atroces que cometieron, sino que además se sometan a nuestro juicio moral por el daño que nos cometieron. Es que ese espacio se tiene que dar, eso es una esencia de la reparación moral que necesitamos las víctimas. Entonces, por supuesto que nos vamos a dedicar las víctimas, y yo me voy a dedicar a ir a Francia, a Italia, a España, a Ginebra, a Alemania, a donde tenga que ir a contarles la verdad sobre la situación de las víctimas en este país y la mentira que fue que nosotros éramos el centro de este proceso, que fue una manipulación, una instrumentalización de nuestro dolor, el que llevaran 3 o 4 víctimas a legitimar un proceso que nunca no estuvo en cuenta, y que además las víctimas que sirvieron de instrumento de esa venta internacional de una justicia transicional mentirosa, hoy en día están reclamándole esos mínimos de justicia que el gobierno les prometió. Hoy en día están diciendo que los victimarios no están diciendo la verdad, las FARC. Hoy en día están diciendo que porque van a ir al Congreso si no pasaron por la justicia. Es que yo quiero pensar que la mayoría de esas víctimas fueron engañadas
pero que efectivamente ese engaño se conozca internacionalmente y esa mentira que les dijeron alevosamente a la comunidad internacional y a las instancias penales internacionales para que entiendan la magnitud de la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas en este proceso. Senadora, y el dolor infinito de esas víctimas. Nosotros tenemos un amigo muy especial que nos dio la vida, a quien las FARC dicen que mataron. Se llama Quique, muchacho extraordinario, sensacional en todos los aspectos, que salió un día de su casa y no volvió nunca porque las FARC lo secuestraron. Entonces, imagínese usted el dolor de los padres. Es que uno tiene que hacer composición del hogar, y cuando uno tiene hijos sabe lo que eso significa. Y entonces, no, Romaña lo secuestró, y entonces hace poco dijo, mire, no lo busquen más porque se lo matamos. A ver, lo matamos, ¿y cuándo lo mataron? ¿Y quién lo mató? ¿Y dónde están sus restos? ¿Y dónde lo mataron? No, ni una palabra. Es que, senadora, es que se dice fácil. Hay un decir muy irónico y muy duro en el pueblo colombiano, y es que las penas de los demás son muy llevaderas. Pero piense en lo que es el dolor de cada víctima, dolor infinito. Por lo menos quiero la verdad y alguna forma de reparación, que me pida perdón, como tiene que pedir perdón. A ver si lo obtiene, pero devuélvame los restos, devuélvame la historia, a ver cómo me indemniza de este dolor infinito que he padecido tantos años. Senadora, esto no es un juego. Detrás de cada víctima hay una historia de horror, corazones destrozados, vidas vueltas pedazos por cuenta de estos criminales que ahora son los salvadores de la República. Faltaba más. No, y sentarse cómodamente sin haber entregado la totalidad de las armas, sin haber dicho la verdad, sin haber entregado el patrimonio al que se comprometieron. Es que Fernando, espero darle una buena noticia al final de la semana, pero es que ellos no han cumplido nada de lo acordado. Concesiones infinitas que se les dan y ni siquiera entregan las armas, no dicen la verdad. No han dado los mapas de los desaparecidos para que esas familias que llevan 10, 15, 20 años esperando saber de sus seres queridos, como usted dice, es que hay niveles de crímenes. Por supuesto que hay niveles. No es lo mismo que a uno lo secuestren. Mi madre fue secuestrada 4 meses y medio cuando yo era una adolescente, una niña, y eso fue un dolor, pero tener a mi madre todos estos años ha sido maravilloso. ¿Qué tal que yo no la hubiera tenido? ¿Qué tal que yo no hubiera tenido ese cuerpo para llorarlo? El cuerpo de Guillermo. No, es que hay niveles. Entonces, cuando a uno lo secuestraron y lo devolvieron, que le robaron todos esos años atroces, pero cuando a uno lo secuestraron y no lo devolvieron, o lo devolvieron muerto, esos son diferentes crímenes y diferentes penas y diferentes dolores, y eso hay que empezar a hacer esa disquisición de los dolores, de los daños, de los responsables, del lugar. O sea, eso se tiene que hacer, eso es la justicia. Es que la justicia no es general, no es para que Timochenko diga que cometimos un daño y porque estábamos luchando por unos ideales mentirosos y además malintencionados. Y entonces ya con eso quedamos exonerados todos los culpables. No, señor, a individualizar y a que cada uno responda, diga la verdad, confronte sus víctimas, confronte el país y aterricemos en una ética partida en este país, de decir la verdad y de resarcir los daños. ¿Y qué tal el capítulo que viene? Porque este es solamente el comienzo, el capítulo de secuestros y desaparecidos. Cuando llegue el capítulo de los niños y de las niñas violadas sistemáticamente en los campamentos de estos salvajes, embarazadas porque tenían que quedar embarazadas y luego puestas a abortar en unos camastros inmundos donde acabaron con la vida de ellas. Estas niñas de la Corporación Rosa Blanca, eso las van a tener que oír, el mundo las va a tener que oír, estos sinvergüenzas de la JEP la van a tener que oír, pero ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible? Entonces, es que acérquese a ese dolor, piense en su hijita de 12 años y que a esa los niña... zapatos de esa, de esa madre, de ese padre, de ese hermano. No, es que Fernando, cuando yo defiendo a las víctimas, yo no estoy hablando de mi dolor, yo estoy tratando de transmitir el dolor de miles de madres, hermanas, padres, tíos, hijos que se me han acercado y que su historia no se conoce y sobre todo no se tiene en cuenta, no se ha tenido en cuenta que ese daño que le hicieron las FARC es irreparable. Y cuando yo me acerco a una víctima, yo no le pregunto si el victimario es las FARC, porque el dolor de las víctimas es el mismo de todas, sea de los paramilitares, sea del ELN, de las FARC, de quien sea. Pero por supuesto que quien tiene que responder frente a esa víctima es su victimario. Eso es así. Senadora Sofía Gaviria, no nos cansaremos, no nos podemos cansar para exigir justicia. La justicia especial para la paz tiene que empezar por ser justicia, y para ser justicia tiene que oír a las víctimas, las tiene que tener en cuenta. Un proceso penal sin víctimas es una mueca de proceso penal. No existe, no es posible, ni en la justicia especial para la paz, ni en ninguna justicia transicional en el mundo, ninguna que se invente. El mundo tiene que saber cuáles fueron los delitos que cometieron estos criminales, y esos criminales tienen que pedir perdón ante cada una de las víctimas y explicar qué hicieron y tratar de reparar, siquiera con un poco de verdad y siquiera con el sacrificio de los enormes de las enormes cantidades de dinero que tienen guardadas en el exterior y en el país, porque ese es otro tema. Reparar el dolor que cometieron, repararlo. El dinero no repara el dolor, pero algo ayuda. Algo ayuda, sí, claro. y algo sirve para condenar a quien ha cometido el delito, quitarle por lo menos lo que tiene. Esa persecución del dinero de estos bandidos tiene que ser también un acto de justicia, y quitarles las tierras y quitarles el dinero que tienen en el exterior, con los que están educando a sus hijos en Suiza. Hay que perseguir los dineros de estos sinvergüenzas. Senadora Sofía Gaviria, seguiremos en contacto. Esto no termina. Claro que sí, Fernando. Hablar de la comisión histórica de la mentira, es decir, tantas cosas que hay que corregir en estos años. Ese es un reto muy grande, pero esperamos pues que nos acompañen muy masivamente la opinión pública en ese deber ser de poner las cosas en su justa medida. Senadora, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo.